Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy tenemos la grandísima suerte de contar con la presencia del profesor José Muñiz Fernández, catedrático de Psicometría de la Universidad de Oviedo, académico de número de nuestra querida Academia de Psicología de España y rector de la Universidad de Nebrija. Muchas gracias, profesor Muñiz. Gracias a nuestro presidente de la Academia, a todos los académicos presentes y, desde luego, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nuestro conferenciante de hoy es uno de los máximos referentes de la psicología española en el campo de la psicometría. Su dilatadísima y brillante carrera como investigador comenzó en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció, se doctoró y comenzó su carrera docente hasta 1984, año en que obtuvo una cátedra en Psicología Matemática en la Universidad de Islas Baleares y luego, a partir del 87, catedrático de Psicometría de la Universidad de Oviedo. Su trayectoria internacional proviene de sus inicios, ya que el profesor Muñiz fue becario del programa Fulbright, en el que llevó a cabo proyectos de investigación en la Universidad de Massachusetts, una colaboración que ha continuado hasta la actualidad desarrollando proyectos conjuntos, una parte más de su excelencia investigadora. Y es que, de hecho, el profesor Muñiz ha participado en los últimos años en más de 25 proyectos de investigación financiados por organismos públicos. Cuenta con 6 sesenios de investigación, no se pueden tener más, y es autor de más de 300 publicaciones científicas, entre ellas numerosos libros y capítulos dentro del área de la evaluación psicológica, de psicometría y de la psicología de la inteligencia, entre las que destacan sus obras como Teoría clásica de los test, Teoría de respuesta a los ítems, Psicometría, Análisis de los ítems o Introducción a la psicofísica. Desde su creación, el profesor José Muñiz fue director de la revista Psicotema, desde luego una de las revistas de más prestigio en nuestro país, que actualmente también está ahí como director honorífico y sigue formando parte del comité editorial y del equipo de revisión de numerosísimas revistas científicas prestigiosas en psicología. Digno de admiración, como a lo largo de su vida, el profesor Muñiz ha sabido combinar su brillante y sobresaliente trayectoria científica y académica con responsabilidades del más alto nivel. En la Universidad de Oviedo, por ejemplo, donde ha sido vicerrector de profesorado, miembro del Consejo Social, representante en la Comisión Regional de Investigación de Asturias, decano de la Facultad de Psicología y director del Departamento del Departamento de Psicología, pero además también con responsabilidades fuera de la universidad, en instituciones de máximo prestigio a nivel nacional e internacional, en el campo de la psicometría y, desde luego, de la evaluación psicológica. Fue presidente de la Comisión Europea de Test and Testing, presidente de la International Test Commission, presidente del Consejo Asesor de Investigación Científica y Tecnológica del Principado de Asturias, también presidente de la European Association of Methodology. Representó a España en el Comité Internacional que desarrolló la norma que regula la evaluación de personas en entornos laborales y presidió el Comité Nacional que adaptó dicha norma a España, además de ser coordinador de la Comisión de Test del Consejo General de la Psicología de España. Y como colofón a esta impresionante carrera, en el año 2020 fue nombrado rector de la Universidad de Nebrija, donde lleva a cabo una incansable labor en pro de la excelencia, el rigor, la mejora de las competencias y el emprendimiento. Así que todo un privilegio para nosotros contar hoy con alguien tan cualificado como el profesor Muñiz para hablarnos de factores determinantes del emprendimiento. ¿Existe la personalidad emprendedora? Algo de lo que él, sin duda, sabe mucho. Muchas gracias, profesor Muñiz, por sacar tiempo para impartir esta conferencia en nuestros miércoles con la Academia. Y también, sinceramente, muchas gracias por contribuir
afianzar esa creencia que muchos tenemos desde hace años de que los más grandes acostumbran a ser también los más humildes. Cuando quiera, profesor. Pues muchas gracias, Maripaz, por esa presentación sesgada a mi favor, sin duda debida a nuestra amistad ya larga. Y muchísimas gracias a la Academia por darme la oportunidad de participar en estas jornadas de los miércoles que ya se han convertido en un clásico. Bueno, como decía Maripaz, voy a tratar de hablaros, como indica el título, de qué factores están unidos al emprendimiento y luego centrarme un poco en la personalidad emprendedora. Como es una audiencia muy variada, porque hay egregios académicos y gente de todo tipo, como tiene que ser, que ni es psicóloga, pues he tratado de adoptar un tono que sin perder el rigor sea comprensible, ¿no? O sea que espero que resulte de utilidad. El objetivo son dos, ¿no? Como había comentado con Maripaz. Por un lado, analizar los factores ligados al emprendimiento y luego centrarme en las características de la personalidad emprendedora. El tema da para mucho, pero mi idea es dar una panorámica general sobre estas cuestiones. Voy a dividir esta charla en primero una breve introducción, luego os comentaré el modelo general de emprendimiento, luego hablaré de los factores determinantes, los contextuales y las características personales. Luego me centraré en la personalidad emprendedora, las dimensiones y haré una breve recapitulación. Este es un poco el planteamiento. Por supuesto, encantado de responder a cualquier duda, pregunta que tengáis al final, ¿no? Así que vamos con la introducción. Lo primero es dar crédito a todo el equipo con el que he trabajado. Lo que voy a hablar yo aquí es producto de varios años de investigaciones, de trabajos, de publicaciones con este amplio grupo de colaboradores: Eduardo García Cueto, Marcelino Cuesta, que tristemente nos ha dejado no hace mucho, es un dolor para todos nosotros. Rubén Fernández, Eduardo Fonseca, Ignacio Pedrosa, Álvaro Postigo, Luis Manuel Lozano, Javier Suárez y Covadonga González Nuevo. Así que en realidad a todos ellos es el mérito. Yo voy a hacer un poco de portavoz. Vamos a ver, primero indicar que emprender forma parte de la caja de herramientas del Homo sapiens, ¿no? Es decir, venimos con esa herramienta implementada. O sea, todos somos emprendedores. Y evidentemente es una cuestión de grado y ese grado es educable, es modificable, si no, no estaríamos aquí hablando. Los psicólogos, de las cosas que no podemos mejorar y modificar, no nos gusta mucho hablar. Por lo tanto, eso es fundamental tenerlo muy claro, ¿no? Como cualquier otro comportamiento humano, el comportamiento emprendedor es complejo, es multidimensional y es poliédrico. Y me diréis, hombre, pues eso puede predicarse de cualquier comportamiento. Y es verdad, pero lo digo para huir del simplismo y de las recetas. Es un tema del emprendimiento de que está lleno de gurús hablando por los medios de comunicación sin ninguna base, sin ninguna apoyatura empírica. Y por lo tanto es importante manifestar esto, que no es una cosa simple, no es una receta que se puede dar, es un fenómeno complejo como cualquier otro comportamiento humano. Es un pequeño puzzle que hay que componer las piezas. Muchos de vosotros conoceréis este famoso cuento oriental, ¿no? De los cuatro sabios ciegos. Eran cuatro sabios que eran ciegos y se les pide que describan a un elefante. Pero a uno solo se le deja inspeccionar la trompa, así que él describe un elefante como una gran serpiente. A otro solo se le deja inspeccionar una pata y describe el elefante como un tronco de una palmera. Otro la oreja y lo describe como un enorme abanico. Y el otro sabio tiene acceso a la cola y cree que todos están equivocados, que es como un ratón. ¿Cuál es el drama que se da mucho en ciencia? Que todos tienen razón y ninguno tiene idea de lo que es el elefante. Todos están en lo correcto. Eso pasa mucho y alude al sesgo de las muestras y alude sobre todo a la especialización, que a veces impide componer una imagen completa. Yo lo que voy a tratar aquí es, dentro de mis posibilidades y el tiempo que tenemos, daros una panorámica de cómo está el campo actualmente de la investigación sobre el emprendimiento. En palabras, un poco conoceréis
por la terminología de Isaiah Berlin, es el problema del erizo y el zorro. Es decir, el erizo es un ser que sabe muchísimo de una sola cosa y el zorro es un ser que sabe un poco de muchísimas cosas. Aquí yo voy a adoptar una labor un poco más de zorro para tratar de dar una panorámica, pero ambos son necesarios. El erizo, la especialización y el zorro, la generalización. De hecho, a veces solemos decir a nuestros estudiantes que nos gustaría que fuesen erizos azorrados, ¿no? Que tuvieran características de ambos. Voy a daros unas ideas para ir incubando a modo de imprinting, ¿no? Durante la charla, que son ideas para el debate. ¿Es lo mismo emprendedor que empresario? Hay mucha literatura sobre esto. ¿O es el emprendedor un empresario con la L de prácticas? ¿Eh? Espero que al final de la charla esas preguntas queden más aclaradas. ¿Son los empresarios los emprendedores con éxito? Y una cosa muy interesante desde el punto de vista social, ¿por qué socialmente en España se aprecia al emprendedor y se denigra al empresario? Esa connotación. Bien, son esas cuestiones que dejo ahí para que se vayan incubando en vuestra mente y podamos, si acaso, al final hablar sobre ellas y responderlas. ¿Por qué la importancia por qué es relevante el emprendimiento, ¿no? Es importante entender esto bien para justificar incluso la charla, ¿no? Lo primero porque es una fuente de innovación y de cambio, y esto es importante realmente, ¿no? En segundo lugar, porque tiene serias implicaciones económicas de empleo, de productividad, de crecimiento económico, etcétera. Por lo tanto, es necesario desde el punto de vista científico comprenderlo para impulsarlo y mejorarlo. Y hay muchísimas partes interesadas, legítimamente implicadas e interesadas en el avance del emprendimiento, como son los gobiernos, las empresas e instituciones, las universidades, la sociedad en general. Por lo tanto, es un tema que tiene un fondo potente y que está muy justificado que los psicólogos se ocupen en lo que les corresponde de él, ¿no? El gran malentendido sobre emprendimiento está en esta transparencia. Fijaos, cuando la gente en general, yo diría el 90-95% de las veces que la gente habla de emprendimiento, se refieren solo al extraemprendimiento, es decir, a la generación de nuevos proyectos o negocios externos. Pero curiosamente, desde el punto de vista de la relevancia y cuantitativamente, es mucho más importante el intraemprendimiento, los intraemprendedores, que son aquellas personas que dentro de su marco de referencia laboral mejoran proyectos en marcha, proponen mejorar las organizaciones, etcétera. O sea que desde el punto de vista cuantitativo, para un país, para una institución, etcétera, el intraemprendimiento es mucho más importante. Fijaos que casi nunca nadie habla de él, únicamente hablan de extraemprendedores, nuevos proyectos, negocios, que está muy bien, por supuesto, startups, nuevas empresas, etcétera. Pero no debemos, si queremos tener una visión panorámica poliédrica del emprendimiento, no debemos de perder de vista el intraemprendimiento, el emprendimiento personal, es decir, autocontrol personal, iniciativa, etcétera. Hay aquí cuestiones académicas y de investigación muy interesantes. Es decir, cómo las conexiones, por ejemplo, entre estos tipos de emprendimiento. ¿Puede una persona que puntúe bajo, digamos, en el emprendimiento personal, puntuar alto en extraemprendimiento? Pues es dudoso, pues no hay mucha base empírica todavía hoy para ello, ¿no? Hay muchísimos temas abiertos, como os iré diciendo. Y emprendedores sociales, mejorar la sociedad en la que vivimos. No se triunfa sobre una sociedad fracasada, luego es muy importante, las ONGs, etcétera. Por lo tanto, primer gran mensaje, el emprendimiento, hay distintas clasificaciones, pero la más clásica, la más relevante, es en estos cuatro aspectos. O sea que siempre es importante. Y si me preguntáis, desde mi punto de vista, ya os digo, cuantitativamente, la más relevante es la de intraemprendimiento, que suele hablarse poco de ella. Sí que habla, por ejemplo, en un libro muy interesante que ha publicado Eduardo Baviera, uno de los hermanos y fundadores de las clínicas Baviera, que todos conocéis, pues hace una clasificación muy original a su modo de ver, el grado de intraemprendimiento de la gente que tiene la multitud de clínicas que ellos han fundado y desarrollado. El nivel uno es de aquellos que no detectan nunca ningún problema, todo va bien, ¿no? Bueno, es un nivel bajo. El 2 de aquellos que ven los problemas pero no aportan soluciones.
El 3 de quienes plantean los problemas y posibles soluciones. Pero los niveles potentes, estoy seguro que cada uno de vosotros que estáis ahí en vuestras instituciones estáis en el 4, 5 y 6, que plantean los problemas y sugieren la solución adecuada en este campo, en el otro. Dentro de una organización, insisto, hablo de intraemprendimiento. El 5 aplica una solución más adecuada y explica las razones. Y el 6 ya es el máximo, es decir, se prevén los problemas, se anticipan. Esta es una clasificación, hay otras similares, pero esta es muy gráfica y muy interesante realmente, ¿no? Para evaluar el grado de intraemprendimiento de una organización de cualquier tipo, pues en empresa, institución, universidad, etcétera, ¿no? Incluso puede aplicarse a una institución como la familia, ciertamente, ¿no? En suma, el intraemprendimiento yo lo resumiría en concordia res parvae crescum. La fuerza está en la unión, está en la convergencia de la gente que forma una organización, ¿no? Entonces, en este contexto introductorio, la pregunta central es ¿cuáles son los factores que influyen en el comportamiento emprendedor? ¿Por qué alguien se comporta de esta manera y otra no, ¿no? Bueno, esto daría para un libro, de hecho hay varios sobre el asunto, ¿no? Yo os resumo aquí el modelo general. Se han planteado varios modelos, pero en síntesis, este es el modelo más general que se ha planteado sobre los factores que influyen en el emprendimiento. Que diréis, hombre, es muy razonable y muy obvio, porque de hecho este modelo prácticamente se puede plantear para la mayoría de los comportamientos. Primero es el contexto. Hay unas variables contextuales que favorecen o no favorecen el emprendimiento. Luego hay unas características personales en las cuales cabe destacar el sistema cognitivo, el aparato cognitivo, la inteligencia emocional y la personalidad. Por supuesto, incluido el sistema cognitivo también, ahora veremos. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es daros un brevísimo repaso de los hitos fundamentales de cada uno de estos, del contexto, de las características personales, y luego descender a lo específico de la personalidad. Pero claro, ya adelanto que actualmente en la literatura no hay un modelo que cuantifique cada uno de estos factores y que dé un modelo claro y definitivo. Y yo me voy a centrar en uno de los aspectos digamos, micro, que es la personalidad y que obviamente va a explicar una pequeña parte del comportamiento emprendedor. ¿Por qué? Porque hay otras muchas dimensiones, como veis ahí, lógicamente, ¿no? Voy con los factores contextuales. ¿Cuáles son los fundamentales? Estos cuatro. La sociedad, la familia, el sistema educativo y las empresas o instituciones. Digo empresas, pero en general organizaciones, podría decirse, ¿no? En la sociedad, no voy a descubrir nada, hay sociedades facilitadoras del emprendimiento, que son aquellas abiertas, libres y democráticas. Y hay sociedades inhibidoras, que son las dictaduras de todo tipo, el político, religioso, etcétera. Y en la búsqueda de un equilibrio también favorecedor entre lo público y lo privado. Esta es la clave, integrarlo, la simbiosis entre el planteamiento público y privado. Cuando eso se desequilibra, perdón, digamos, se resiente el emprendimiento. Hay textos clásicos que no os voy a recordar aquí, como el de Popper, de la sociedad divertida y sus enemigos, el de Hayek, etcétera, que conviene repasar de vez en cuando. Pero, en fin, seguir a ellos, recordar a nuestro Cervantes, ¿eh? Cuando Don Quijote le dice a Sancho, la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Sin un contexto de libertad no tiene ningún sentido hablar de emprendimiento, hay que hablar de otra cosa, ciertamente, ¿no? Tal vez conozcáis la mayoría de vosotros el famoso pequeño cuento de David Foster Wallace, que va un viejo pez nadando y encuentra a dos peces jóvenes nadando en dirección contraria. Y, en fin, con ganas de socializar, les pregunta, ¿qué tal está el agua hoy? Y se miran uno al otro y dicen, estos viejos están locos. ¿Qué diablos es eso del agua? Bueno, a veces estamos inmersos y no nos damos cuenta. Se lo recordamos a nuestros jóvenes universitarios. La libertad no es una cosa dada de por siempre, hay que estar siempre, pues un poco como el agua que respiramos. Es fundamental, ¿no? Claramente. Eso, un obvio, pero a veces ya digo que lo obvio, por tan obvio, no se nos escapa, como los peces jóvenes. Bueno, un gran tratado de Antonio Escotado nos habla perfectamente de los enemigos de la libertad y del comercio, ¿no? ¿Cómo está España en ese sentido? Bueno, pues según la consultora estadounidense Ipsos, estamos en el puesto 23 de 29 países, o sea que tenemos margen, no estamos del todo mal, pero tenemos margen de maniobra. Y, por cierto, una cosa muy interesante que se observa en España es una tendencia actual al emprendimiento senior.
¿eh? De hecho, hay un incremento del 48% de autónomos serios en los últimos 20 años. Hay una fundación MAFRE que trabaja muy directamente con ello y hay muchos recursos y ayudas para ello. Por ejemplo, el Centro de Investigación Aging Economics de MAFRE o el Centro Internacional de Santander, CISE. O sea que hay esta tendencia a personas ya senior iniciando nuevos proyectos, tanto extra como intraemprendedores. Del contexto general, que esas pinceladas que he dado, paso a la familia. La familia es otro factor clave, ¿no? Hay familias favorecedoras del emprendimiento que refuerzan las iniciativas, que fomentan la resiliencia, la resistencia y que aprenden de los errores, que en el fondo es un indicador de inteligencia. Las personas inteligentes no es que no cometan errores, es que aprenden de ellos y saben manejar la frustración. Esto es muy importante. Los psicólogos, que asumo que hay muchos que estáis escuchando, pues conocéis bien la problemática de retardar la recompensa con el famoso, hizo popular Mitchell, con el famoso test de la algosina, viendo los niños que eran capaces de retrasar el refuerzo y las positivas consecuencias que tenía eso a largo plazo. En suma, es muy importante empezarlo desde la familia y desde el sistema educativo. El profesorado en general de primaria y de secundaria en España no ha recibido una formación para potenciar la iniciativa y el emprendimiento de los estudiantes. No solo eso, en varios estudios que algunos conoceréis que se han hecho sobre el tratamiento que tienen estos temas en los libros de texto son muy negativos. En general se asocia muy negativamente en muchísimos textos que se ha trabajado bastante el concepto de empresario y demás con el emprendimiento. Curiosamente, el rescatar el término emprendimiento ha sido por la mejor connotación que tiene respecto al de empresario o empresas, ¿no? Esto claramente hay que modificarlo y dar una formación a los profesores para que ellos sean facilitadores, lleven a cabo programas longitudinales y enseña a los estudiantes a learning by doing, aprender haciendo, ¿no? Que es muy importante en ese sentido, clarísimamente. Por lo tanto, ese otro factor clave. Y luego, obviamente, a nivel de empresas, las hay favorecedoras que estimulan la participación, por ejemplo, algo tan simple como la meritocracia de las ideas, es decir, en cualquier organización las ideas deben de tener peso sobre sí mismas, no de quien las dice. No es más importante una idea porque la diga un rector o que la diga un estudiante. La idea tiene que valer por sí misma, es el concepto de meritocracia de las ideas de Rey Delio. Un clima laboral positivo o la remuneración variable. Fijaos que las empresas más exitosas remuneran variables, es decir, una parte fija y otra parte en función de objetivos que se plantean. Esto es muy importante. Hacer contingente en la remuneración con el rendimiento de las personas y aprender continuamente. Sí, lo mismo que las personas tenemos que aprender siempre continuamente, las organizaciones que no aprenden continuamente terminan fracasando y no alcanzan el nivel en términos de Nassim Taleb de antifrágiles. Una organización antifrágil, una persona antifrágil es aquella que de las crisis, de los momentos difíciles sale reforzada. Por lo tanto, eso es realmente importante. Para ello hay que aprender continuamente y hay que generar una inteligencia colectiva. Aquí hay un gran campo para la evaluación. Actualmente no hay no está bien resuelto la medición de la inteligencia colectiva de las organizaciones, ¿eh? Hay mucho campo para hacerlo. La inteligencia colectiva, la clave de una organización, sea una empresa, una universidad, cualquier otra, la clave es que la inteligencia colectiva sea superior a la suma de las inteligencias, digo inteligencias o capacidad cognitiva o habilidades, ¿no? De las personas. ¿Y cómo es posible que la inteligencia, que la total global de una organización sea superior a la suma de las individuales? Muy sencillo, a través del liderazgo que hace converger las disponibilidades individuales en una superior. Esto es sumamente importante para cualquier colectivo, ciertamente, ¿no? Ray Dalio, este es un famosísimo libro en el que propone, entre otras cosas, la meritocracia de las ideas. Y luego hay organizaciones inhibidoras. El profesor Richard Gundeman, un psicólogo destacado, pues aquí os pongo solo 5 de ellas, pero es muy conocidas. El concepto de jefe tóxico, ¿no? Que a todos nos ha tenido alguna vez en nuestras vidas, hemos tenido que padecer y esperemos que no nos padezcan a nosotros. Lo primero, la primera característica de un jefe tóxico, de un supervisor tóxico, de un superior, es que rebaja la pasión por el trabajo. Sin pasión no hay excelencia.
El sistema cognitivo, aquí muchos sois psicólogos, para funcionar de manera óptima necesita el aceite de la pasión. Por lo tanto, si tú rebajas la pasión, vas a rebajar el rendimiento óptimo. La comunicación se vuelve burocrática y jerárquica. La comunicación nunca puede ser de ese modo. Tiene que ser directa, clara, sincera, honesta. Disparan las salidas de la organización, la gente se va, porque los cerebros van allí a donde se les quiere, evidentemente. No tienen en cuenta las opiniones y no delegan. Y tiene un estilo de feedback negativo. Como saben los de recursos humanos que están escuchando, el feedback, el modelo de dar feedback es un ámbito, una especialidad muy importante porque es prácticamente gratis y modula enormemente la relación entre la persona que supervisa y los supervisados. Bueno, solo os digo, los que tengáis que en algún momento supervisar personas, no caigáis en estos fallos de los jefes tóxicos. Por supuesto, el profesor Gunderman da muchos más, pero yo he querido destacar aquí los 5 más relevantes. La clave, como destaca Josu Ugarte, es un liderazgo auténtico, transformacional, es decir, que se basa básicamente en la humildad, en la generosidad, en la pasión, en el optimismo, en la empatía, el control de emociones y la localidad, el pensar localmente y actuar globalmente. Es claramente eso, ¿no? Esos son un poco los aspectos que están además muy ligados a todo tipo de emprendimiento. La humildad, ¿por qué es tan importante? Porque ciertamente es el reconocimiento de lo poco que uno sabe o puede dar y el reconocimiento de lo mucho que se puede hacer o mejorar. Si tú crees, tienes una idea excesivamente engolada de uno mismo, lógicamente eso te estabiliza y no vas a crecer, como es lógico, ¿no? Os recuerdo, bien conocido, que cuando preguntamos a las organizaciones y a las empresas, oye, ¿qué 10 habilidades sociales valoras más de nuestros estudiantes para estar en tu organización, en tu empresa? Pues la primera, trabajo en equipo, adaptación, ganas de aprender. Cada vez cobra más importancia las ganas de aprender porque la rapidez con la que cambian las cosas, si tú no sigues aprendiendo continuamente, rápidamente vas a quedar fuera. Los de recursos humanos ya no valoran tanto lo que uno sabe en un momento dado, sino lo que está dispuesto a aprender. Son habilidades sociales fundamentales que los psicólogos obviamente enseñan y evalúan claramente. Y las cualidades personales, esto es empírico, no es que me lo imagine yo, es lo que nos responden las empresas cuando les preguntamos. ¿Qué 10 cualidades personales aprecias más en nuestros estudiantes, aunque sea pueda, matemático, sea físico, sea psicólogo, sociólogo, economista? La primera, responsabilidad. ¿De qué me vale lo que controle alguien si no es responsable? La iniciativa, la capacidad intelectual, la tenacidad. Por lo tanto, estos son aspectos muy importantes para las personas que quieran adentrarse en el mundo corporativo. Por poner un ejemplo, perdón, en un último libro que ha hecho el CEO, el director general de Google, dice, a los jóvenes fieras que quieran trabajar en Google solo les pedimos 5 cositas. Razonamiento analítico, es decir, capacidad cognitiva, intelectual, capacidad de comunicación. Muy importante. No existe el razonamiento, lo hice bien, pero lo comuniqué mal. Lo que se comunica mal está mal hecho. Eso es clave, ¿no? Deseo de experimentar, saber trabajar en equipo y pasión y liderazgo. Nada funciona sin pasión y sin liderazgo. Por lo tanto, son aspectos fundamentales para cualquiera que quiera, digamos, iniciarse en el mundo del emprendimiento. Están de moda las tecnologías digitales. No hace falta que os recuerde que la tecnología siempre ha condicionado nuestras vidas y nuestra existencia, pero no puede ser de otra manera. La rueda, el fuego, la escritura, la imprenta. Podemos discutir si las nuevas tecnologías digitales van a influir más o menos que las anteriores, pero bueno, en definitiva, hay una gran guerra entre el silicio y el carbono, entre lo tecnológico y lo humano. No olvidemos la famosa hipótesis de la singularidad. El silicio y el carbono están condenados a entenderse. Eso está más claro que el agua. Ahora bien, la clave es que seamos capaces de ser nosotros, el carbono, los que lideren esa simbiosis, esa unión final. La gente habla del chat GPT, pero no olvidéis, os pongo aquí algunos de los programas de inteligencia artificial que se utilizan, en el cual ChatGPT es uno más. Es uno más muy sorprendente porque ha logrado algo que la humanidad no había logrado hasta ahora. Y es simular de una manera brillantísima el lenguaje natural. Y esto hasta ahora no se había logrado en la historia, en los 200.000 años que lleva el Homo sapiens aquí. El ChatGPT
maneja 175.000 millones de parámetros. Lo digo para los metodólogos que usamos un modelo de un parámetro, de dos parámetros, 175.000 millones de parámetros. Esto hay un antes y un después, clarísimamente, y luego hablaré un poco más de ello. Pero hay otros muchos programas. Si quieres composición musical, tienes uno. Si quieres clonar voces, tienes Eleven Labs, etcétera. Por lo tanto, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y hay que utilizarla de la mejor manera posible, ciertamente, ¿no? Si hoy pintara el techo de la Capilla Sistina en el capítulo 4, este sería lo que haría, ¿eh? La comunicación, el interface entre el carbono y el silicio. Está clarísimo. Eh, si alguno había leído el libro de Kurzweil, donde habla de cómo terminaremos convergiendo y haciendo. La hipótesis de la singularidad se refiere a que superaremos el sistema sapiens tal como lo conocemos para llegar a una nueva entidad que sea una simbiosis de sapiens y de silicio. Ahí lo explica de una manera brillante Kurzweil, que es uno de los más expertos en este tema. Y no puedo dejar de citar los psicobots. Esto es una noticia de prensa del país hace poco, entre tecnología. Mi psico es un robot. La inteligencia artificial emerge como alternativa para problemas de salud mental. Nuestros estudiantes lo usan ya rutinariamente, los psicobots. O sea, es algo que está ahí y que hay que contar con ello. Y no se va a entender dentro de nada la intervención psicológica sin el uso de la inteligencia artificial. Ya se está utilizando, por supuesto, tanto en psicología como en medicina. Pero los psicobots es muy cómodo y los utilizan continuamente. Y he visto ya trabajos muy interesantes sobre su uso. Diréis, bueno, esto es un poco, no, es que el ambiente ha cambiado. Ahora, lo que entendíamos por ambiente ahora está en las redes, ciertamente. Yo, esta misma tarde, antes, cuando estaba preparando esto, digo, voy a utilizar un psicobot. Y le he preguntado, esto es de hoy, lo que me ha contestado hoy. Y le he preguntado, últimamente me encuentro bastante bajo, sin ganas de hacer nada. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me aconsejarías? Y esta es la respuesta literal de la inteligencia artificial. Siento mucho que te estés sintiendo así. Es completamente normal tener momentos bajos, pero también es importante saber cómo manejarlos. Aquí te dejo algunos consejos que podrían ayudarte a sentirte mejor. Reconoce tus sentimientos. Habla con alguien. No lo leo, ¿no? Haz pequeños pasos. Establece una rutina simple. Haz algo que te guste, aunque no tengas muchas ganas. Y termina, busca ayuda profesional si es necesario. Si estos sentimientos persisten por mucho tiempo o se vuelven más intensos, no dudes en buscar apoyo profesional. Hablar con un terapeuta o consejero puede proporcionarte herramientas para manejar mejor lo que estás viviendo. Y termina empático, el bot. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Si te apetece hablar más sobre lo que te pasa, estoy aquí para escucharte. Esto ha llegado para quedarse. Tiene todas las críticas de generalidad, etcétera, pero ciertamente es accesible a un golpe de intro y por lo tanto la gente lo está usando y los psicólogos como profesionales van a tener que meterlo dentro de su práctica profesional sin ninguna duda. Bueno, ya hay muchísimos modelos y planteamientos de este tipo, lógicamente, ¿no? Bien. Nuestro compañero de la Academia Académico de Número, Marino Pérez Álvarez, en este libro reciente, relativamente reciente, explica muy bien el porqué de ese recurso a los psicobots, el porqué del individuo flotante en un mundo de redes sociales. Claramente un análisis muy clarividente de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, y paso un poco he comentado los factores de contextuales, de todo, empresariales, como la educación, etcétera, y voy a comentar ahora los factores personales, ¿no? Que son más cercanos a los psicólogos, lógicamente. Digo, factores personales facilitadores del emprendimiento, ¿no? Obviamente hay tres grandes bloques: el sistema cognitivo, atención, memoria, percepción, creatividad, inspiración, inteligencia, actitudes, etcétera. Que sepáis que no hay ningún modelo actualmente de comportamiento de emprendedor que integre adecuadamente esto y que, además de integrarlo, dé el peso correspondiente. Hay muchísima, prácticamente la investigación en este ámbito acaba de empezar prácticamente. La gestión de las emociones, por supuesto, y la personalidad, que es donde me centraré un poquito más, pero quiero ponerlo aquí globalmente. Voy a decir dos palabras de cada uno de ellos para que veáis que
La personalidad emprendedora no lo es todo, hay otros muchísimos aspectos, como es lógico, que hay que tener en cuenta, ¿no? Digo dos palabras y ya pido un poco perdón a los expertos que haya, que hay muchos aquí, porque muchas cosas pueden parecer muy obvias, pero bueno, es una audiencia tan variable que he querido dar un tono así más general del asunto, ¿no? Del sistema cognitivo, ¿qué os voy a decir a la mayoría de vosotros? Un axioma que a algunos se les olvida, que el comportamiento humano no es lógico, es psicológico. Y es que si esto no fuera así, no habría psicólogos, lógicamente. No habría facultades de psicología, habría otra cosa. Habría facultades de carácter de lógica o algorítmica, etcétera. No, el comportamiento humano es psicológico y por eso estamos nosotros aquí, precisamente, ¿no? Para entenderlo. Tiene sus reglas y por eso hay que estudiarlo, lógicamente, ¿no? La regla general la conocemos bien desde los años 80, es la avaricia cognitiva. El sistema cognitivo funciona con el concepto de avaricia cognitiva, es decir, ahorra energía, simplifica, usa atajos, utiliza sesgos, tira de intuiciones y escucha los instintos. Así viene cableado de fábrica el sistema cognitivo. Estas dos personas son unas pioneras, Shelley Taylor y Susan Fiske, recibieron el Premio Fronteras del Conocimiento del 2020 del BBVA y ellas propusieron el modelo de avaricia cognitiva y mucha gente no sabe que son realmente las pioneras mucho antes que Kahneman y Tversky de toda la problemática del estudio de heurísticos, de sesgos, etcétera, del funcionamiento humano. Hay que es justo reconocerlas. El procesador central es el cerebro, como todos sabéis, que es una máquina bastante razón, un motor, por hacer la analogía automovilística, que es el 2% del peso corporal, que hace el 15% del gasto cardíaco, que hace el 20% del consumo del oxígeno que manejamos. La noticia buena es que consume el 25% de glucosa total del cuerpo, es decir, que mucho del chocolate se va ahí, que tiene 100.000 millones de neuronas y que hace simultáneamente 100 trillones de conexiones sinápticas. Esta complejidad es la que lo hace tan interesante y tan difícil de captar en su totalidad. Y esta complejidad ha generado una emergencia. Los sistemas muy complejos son los que están llamados a generar emergencias. La emergencia, y digo emergencia porque la conciencia es emergente en el sentido que no se reduce al hardware, es decir, es algo diferente, emerge. La mente o el yo, perdón. La pregunta que surge es si generamos un sistema de inteligencia artificial suficientemente complejo, ¿generará emergencia? Es decir, en otras palabras, ¿está abocado el chat GPT y otros sistemas de inteligencia artificial a ser conscientes? ¿Lo son hoy? ¿Es el chat GPT consciente de sí mismo? Bien, yo le he preguntado esta tarde, estimado ChatGPT, ¿tienes conciencia de ti mismo? Y respuesta, hola, es una excelente pregunta. Ya le diría que gracias. No, no tengo conciencia de mí mismo. Aunque puedo procesar información y generar respuestas complejas, no tengo experiencias subjetivas, emociones o autoconciencia. Soy una inteligencia artificial diseñada para interactuar y ayudar a responder preguntas, pero no tengo la capacidad de sentir o ser consciente en el mismo sentido que los seres humanos. Bueno, hoy todavía no tiene. Darle tiempo al tiempo. Ya se está programando algoritmos afectivos y hay un gran avance en ese sentido. El mundo está cambiando rapidísimamente. Pero bueno, tranquiliza pensar que hoy todavía no tiene conciencia de sí mismo este modelo de inteligencia artificial, entre otros, ciertamente, ¿no? Esto sería el cerebro para un asturiano, una abstracción de una manzana, ciertamente, ¿no? Como yo. Hay que tener mucho cuidado con el cerebrocentrismo. Nadie duda de reconocer su importancia en el funcionamiento cognitivo, pero el cerebro no segrega la conducta, no segrega el comportamiento, como una cuan glándula. Obviamente influye en el comportamiento, faltaría más. Y el comportamiento también influye en el cerebro, ¿no? Os cito el famosísimo trabajo de de Magir y otros del 2000, de los taxistas londinenses, que a base de memorizar todo lo que tienen que hacer un examen dificilísimo y demás, demostró, aunque es muy problemático el estudio, el control, etcétera, pero la idea básica es clara, que si tú haces un gran ejercicio cognitivo, terminas modificando tu cerebro. Como decía el clásico,
a los 40 años cada uno es responsable de su cerebro, ¿no? El hipocampo de los taxistas londinenses era mucho mayor de lo habitual debido a ese ejercicio tan potente de actividad espacial y demás. Así que los gimnasios cognitivos, que son las universidades y cualquier otro centro intelectual, son sumamente importantes para labrar nuestro cerebro. No en vano, todos los programas de estimulación precoz y de estimulación cognitiva para personas mayores se basan en eso, en la práctica, en la existencia y demás, lógicamente. Como cualquier otro, generalizando mucho, la función hace el órgano como cualquier otro órgano, hay que practicarlo y entrenarlo, clarísimamente, ¿no? Bueno, el cerebro y la toma de decisiones ha sido muy bien expuesto de una manera brillante, de una manera analítica, en el famoso libro de Kahneman, por hacer hay otra mucha literatura, pero aquí resume muy adecuadamente, en los sistemas uno y 2, o sea, una toma de decisiones de carácter analítica y racional, pero la mayoría de las decisiones se estima que una persona normal toma al día más de 30.000 decisiones. Esas 30.000 decisiones, más del 95% son absolutamente automáticas, no pasan, no llegan por el CEO, no llegan por el lóbulo frontal para que las analicen, ni mucho menos. Esto es importante reconocerlo para entender bien el comportamiento humano, lógicamente. Steven Pinker hace un texto muy interesante sobre la racionalidad, la importancia de potenciar la racionalidad y darle peso en lo que es el comportamiento. Cuesta, pero es evidente que es absolutamente necesario. Al fin y al cabo, Aristóteles nos definió como seres racionales. No estaba del todo equivocado, solo le faltó decir en qué porcentaje éramos racionales. Tuve la suerte de compartir un acto con Steven Pinker en su día, cuando vino a recibir un premio, y la verdad es que es una persona brillante y que está impulsando la psicología de una manera excepcional, ciertamente en sus planteamientos, ¿no? Dentro de ese aparato cognitivo, voy acelerando un poco esto para pasar a la personalidad. Obviamente está la inteligencia, no me voy a parar, que cogida individualmente es la variable que más predice del comportamiento humano, lógicamente. A veces se discute sobre qué es la inteligencia, pero cuando hacemos una encuesta en personas no expertas y les preguntamos qué significa ser inteligente, curiosamente lo saben. ¿Eh? Hay muchos trabajos de personas que no son expertas en el campo, le preguntas, ¿con qué asocias inteligencia? ¿Con flexibilidad o con rigidez? El 90% flexibilidad. ¿Con innovación o rutina? Con innovación. ¿Autocrítica o complacencia? Autocrítica. ¿Adaptación o desadaptación? Adaptación. ¿Independencia o dependencia? Independencia. ¿Abstracción o casuística? Abstracción. O sea que aún sin saber si ser expertos desde el punto de vista académico o científico, tienen una idea bastante elaborada de lo que se entiende por la inteligencia. No voy a repasar aquí, todos sabéis que lo esencial del comportamiento inteligente es el pensamiento abstracto y razonamiento, la capacidad de aprender y la aptitud para resolver problemas. Esto es lo esencial. Hay otros aspectos en los que no me voy a parar y hay muchos. A la pregunta ¿cuántas inteligencias tenemos? Se ha respondido de muy diversas maneras a lo largo de la historia y tenemos modelo jerárquico inglés con dos grandes factores, el modelo americano con 8 dimensiones, sintetizadas en el Primary Mental Abilities, en el PMA, o el modelo de Garner de inteligencias múltiples. No puedo entrar aquí en ello. Este es Garner, cuando vino, él tiene el premio Princesa de Asturias, que organizamos un seminario sumamente interesante con él. El que quiera saber inteligencia, afortunadamente, acaba de publicarse esta Biblia de The Science of Human Intelligence, que afortunadamente, publicada por Hyer, Colon y Hunt, uno de los autores, como sabéis muchos de vosotros, es catedrático de la Universidad Autónoma, uno de los expertos mundiales, Roberto Colón, dedican el libro a Errol Hunt, que acaba de fallecer, sumamente recomendable, porque ahí sintetiza the state of the art, el estado de la cuestión de todo lo que saben los psicólogos hoy sobre la inteligencia, en los distintos ámbitos, tanto desde el ámbito teórico como del aplicado. ¿Queréis ver una revisión del texto? Lo hemos publicado recientemente en Psicotemia y está disponible. Por eso no me paro más ahí, porque realmente es una síntesis que yo no podría sino estropear, ciertamente, ¿no? Bueno, y la gestión de las emociones, como conocéis perfectamente, es esencial también para el acto del emprendimiento. Si no gestionas tus emociones, modelo clásico de Goleman, que se asienta precisamente en modelo de Garner, de inteligencia intrapersonal e interpersonal. Bueno, y paso al tema
de la personalidad emprendedora. O sea, hemos visto, por resumir un poco, los factores que están condicionando, que facilitan, son facilitadores del emprendimiento, y ahora me centro específicamente en la personalidad. ¿Cuáles son los rasgos de una personalidad emprendedora, ¿no? Bueno, quiero deciros que no, aunque voy a pasar un poco por alto, no ignoro la importancia de ver la personalidad dentro de un contexto de actitudes y comportamiento. O sea, la personalidad no se deriva directamente en comportamiento, sino que está mediada por las actitudes. Cito aquí 5 personas que han revolucionado el mundo de la medición y el cambio de actitudes y la persuasión. Isaac Axen, Dolores Albarracín, Matthew Manají, Anthony Greenwald y Richard Petty, que lo digo porque justo son noticias, porque ayer han recibido el premio Fronteras del Conocimiento de las Ciencias Sociales, 5 psicólogos sociales, que fundamentalmente en las últimas, yo diría, 5 décadas han cambiado en la forma que tenemos de ver cómo se relacionan bueno, cómo se miden y cómo cambian y cómo se relacionan con la personalidad y con el comportamiento. Estamos a punto, por cierto, del centenario. Sabéis que el artículo pionero que inicia la medición de las actitudes se publica en 1928 y se titula de una manera bonita Attitudes can be measured. Las actitudes pueden medirse. Lo publica Thurston y prácticamente íbamos casi, ya en el 28 serán 100 años, ¿no? Curiosamente, como pasa mucho en ciencia, 4 años después publica Likert su artículo sobre las escalas tipo Likert, que han sido más populares, pero los frikis de la metodología seguimos prefiriendo el modelo de Thurston de las comparaciones binarias porque es mucho más eficaz. Pero Likert es terriblemente pragmático y muy fácil de aplicar en todos los ámbitos y por eso ha tenido tanto éxito. Estas son las 5 personas que acabo de citar y que están, bueno, y con las que precisamente algunos de los académicos de número de esta academia, como Amalio Blanco o como José Manuel Sabucedo, han trabajado durante bastantes años y profesores españoles. O sea que de alguna manera investigadores españoles de psicología social están muy conectados con estas personas tan brillantes que acaban de obtener este premio. A los psicómetros nos gusta citar a Kelvin, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. La frase sigue diciendo y lo que no se mejora termina empeorando. ¿Cómo han medido? Ha habido muchos modelos de personalidad emprendedora, pero uno está ya un poco bien escamado de los modelos que no proponen algo para evaluarlos. O sea, este modelo está bien, me parece una hipótesis interesante, pero ¿y cómo lo mides? Es decir, la gran diferencia entre científicos potentes son los que pasan del modelo a su medición de forma fácil y sencilla, ¿no? Si te queda solo un planteamiento de modelos y no propones formas empíricas de medirlo, ese modelo terminará yendo al limbo de los gustos. Bueno, pues los que pusieron modelos de personalidad emprendedora han diseñado instrumentos para evaluarlo. No repaso aquí con el sumo detalle, hemos publicado esto con mucho, muy exhaustivo, pero para que veáis, por ejemplo, ya en el 99, el General Enterprising Tendency de Stomer y compañía plantea un instrumento de medida que mide estas 5 dimensiones: motivación de logro, autonomía, determinación, toma de riesgos y creatividad. Un poco después se plantea el EIQ de Lin Yang y Chen, que mide atracción personal, percepción de las normas sociales, autoeficacia e intenciones empresariales. Sánchez, aquí en España, Salamanca, propone un modelo evalúa una prueba, locus de control, autoeficacia, toma de riesgos y proactividad. Lin y Envik, en el 2013, evalúan su modelo, mide autonomía, innovación, toma de riesgos, proactividad, agresividad competitiva. Y uno de los instrumentos más populares en el mundo ahora es el Meta de Almeida y colaboradores del 2014, que miden creatividad, oportunismo, proactividad y visión. Y aquí entramos nosotros. Y bueno, vamos a ver. Son 4, son 5, son estos. Y entonces llevamos a cabo una revisión profunda de la literatura y generamos un modelo propio, el cual ahora lo adelanto. O sea, la pregunta es, pero vamos a ver, con todos estos instrumentos y modelos, ¿no hay manera de hacer una convergencia, algo de carácter más sintético? Y sobre todo, es que hay que ir más allá del Big Five.
de los cinco grandes. Esto es un poco las ideas de base de la investigación nuestra durante varios años. Generalmente yo siempre digo a los jóvenes que se inician investigación, cuando el problema es importante es muy simple generalmente. Y aquí un problema es, pero vamos a ver, ¿cuántas son las dimensiones? ¿Cómo es posible que cada grupo de autores proponga diferentes? Y vamos a ver, hay que ir más allá del Big Five, tenemos un modelo bien establecido de personalidad. ¿Añaden algo estos otros modelos? Esta es un poco la base, la lógica, la justificación que hay detrás del programa de investigación que hemos seguido, ¿no? Bueno, no voy a entrar aquí en los pormenores, en las muestras y demás, pero lo que sí os digo que hemos llegado a un modelo con 8 dimensiones de personalidad, y hemos diseñado una prueba, el BEPE, la batería de evaluación de personalidad emprendedora, y estas son las 8 dimensiones. Autoeficacia, autonomía, innovación, toma de riesgos, hay mucha investigación detrás, ¿eh? Motivación de logro, tolerancia al estrés, locus de control interno y optimismo. La escala, la batería tiene 80 ítems, 10 para cada una de las dimensiones que hemos ido puliendo siguiendo la metodología habitual al uso, ¿no? Bueno, nosotros creemos que es más completo que los modelos anteriores. A nivel técnico, pues la fiabilidad permite hacer una estimación global de la personalidad emprendedora y un perfil de 8 dimensiones. Y aquí, pues, por ejemplo, algún dato de técnico de psicométrico, pues la fiabilidad tanto global como de las dimensiones es muy, muy elevada. Obviamente, aparte de esta fiabilidad, que es el coeficiente alfa y omega, planteamos también en los trabajos publicados y demás sistemas mucho más modernos de acercamiento a la fiabilidad, como es la función de información, de cada una de las dimensiones, etcétera. Pero aquí no voy a entrar en grandes tecnicismos, ¿no? Y la otra pregunta, o sea que la primera es, ¿cuántas dimensiones? En nuestra opinión, 8. 8 explican razonablemente bien la personalidad emprendedora. Y existe validez incremental, es decir, añade algo estas 8 dimensiones al Big Five. Bueno, es una cuestión empírica. Ya sabéis que el Big Five, un recordatorio para los que no estéis muy metidos en esto, son estas 5 grandes dimensiones de la personalidad: la experiencia, la apertura a la experiencia, la extraversión, la responsabilidad, la amabilidad y el neuroticismo. Es un modelo bien asentado y muy razonable. Bueno, y la pregunta es recordarla. ¿Añaden algo las 8 dimensiones propuestas a estas 5 para explicar el que comporta la personalidad emprendedora? Bueno, pues ¿qué hemos hecho? Una muestra amplísima. Hemos utilizado, bueno, varias muestras. Hemos aplicado tanto el Big Five como el BEPE. Y no quiero entrar en tecnicismos, pero aquí la correlación canónica entre ambos, entre el Big Five y las 8 dimensiones, es 0,77. Y algunos de vosotros diréis, bueno, ¿qué es eso de la correlación canónica? ¿Tiene algo que ver con la Iglesia? No, la correlación canónica es la prueba multivariada más general que hay y de ella todas las demás se derivan como casos particulares. La regresión múltiple, el análisis factorial, el análisis discriminante, es decir, que esta es la más general, que permite obtener un dato fantástico. La mayoría de la gente se quedaría en correlacionar las 5 dimensiones con las 8, o sea, que tendría una matriz de 8 por 5, ¿no? Pero no, la correlación canónica lo que hace es coge globalmente el Big Five, los 5, por un lado, y globalmente las 8 dimensiones de personalidad emprendedora por el otro, y correlaciona ambos bloques. Y se llama canónica porque itera las veces que sea necesaria hasta converger en una correlación que mejor explica la correlación entre los dos grandes bloques. Y es 0,77, es elevada. Es decir, el Big Five va bien, pero no es suficiente. O sea, la personalidad emprendedora, las 8 dimensiones añaden algo. Os subrayo aquí algunas dimensiones bivariadas muy interesantes. Por ejemplo, la tolerancia al estrés. Fijaos cómo correlaciona negativamente. Es muy coherente todo esto. Cómo correlaciona muy negativamente con el neuroticismo o como el optimismo, que es clave en la personalidad emprendedora, correlaciona muy alto con la extraversión y muy bajo con el neuroticismo. Pero en fin, quedaros con que las 5 dimensiones, los Big Five, correlacionan alto, 0,77, con las 8 dimensiones de personalidad. Y otra manera de estrujar estos datos es otro tecnicismo, pero lo siento. Cuando evalúas las curvas ROC de los 5, las curvas ROC es una curva que te permite ver el grado en el cual una variable predice otra, ¿no? Lo que quiero decir es que y un indicador es el AUC famoso,
area under curve, el área bajo la curva, mientras que el área bajo las curvas de los ocho dimensiones de personalidad emprendedora es 0,74, la de los Big Five es 0,56. Es decir, son más predictores las dimensiones de las ocho dimensiones de personalidad emprendedora que las cinco del Big Five. Luego merece la pena utilizarlas. Entonces, la respuesta que en su día publicamos en la famosa revista Personality and Individual Differences, que tenemos un gran cariño a esta revista, que en su día dirigió Eisen, y publicó esto en el 2021, entramos en las technicalidades de esto que os acabo de decir, General versus Specific Personality Traits for Predicting Entrepreneurship, realmente. Un artículo muy, muy citado. Digo que tenemos mucho cariño a esta revista porque cuento una anécdota. Allá en el año 2005, creo que fue, le enviamos un paper, todavía era director Eisen, diciendo un poco, de una manera un poco, no prepotente, pero bueno, un poco, diciendo, mire, si el EPI de Eisen hubiera sido, en vez de puntuarlo dicotómicamente, como era originariamente, hubiesen utilizado una escala de tipo Likert con más categorías, realmente el modelo de Eisen sería mucho más potente. Y lo publicaron, pensamos que no lo publicarían porque realmente era así, ¿no? Era un tema bastante técnico y de hecho un poco a raíz de ese paper y de otros, la mayoría de los test actualmente ya no usan ítems dicotómicos de personalidad, sino que usan escalas tipo Likert de 1,5, 1,10, etcétera, por dos razones. Porque técnicamente son superiores y porque la satisfacción de las personas que lo cubren es mucho mayor si se les pide que den una respuesta de graduación a que digan sí o no. Bueno, si alguien quiere entrar aquí, ¿qué flecos hay en la investigación? Pues es que cada vez que investigas en algo se abren flecos en realidad, ¿no? Yo diría, los sintetizo en cuatro grosos. Un modelo global. Se necesita un modelo global. Yo aquí hablo de personalidad, pero es que la personalidad emprendedora del comportamiento emprendedor a lo mejor explica el 10%, por ahí. Nunca va a llegar al 20%. Luego hace falta un modelo global integrador. Luego un criterio válido de emprendimiento. No es fácil esto, no está bien resuelto. Y mientras no tengamos claro el criterio con el que contrastar nuestras medidas, no vamos a avanzar. El control de la capacidad cognitiva, esto lo podemos hacer porque tenemos métodos estadísticos, ¿no? Como la correlación parcial, etcétera, pero no se está haciendo. Y es importante hacer ese control. Y luego un enfoque longitudinal. Yo diría que desde el punto de vista de la investigación, aquí en estos cuatro bloques hay muchísimo terreno para avanzar. Y voy acabando. En suma, recapitulación. Yo sintetizaría todo lo que os he dicho en lo siguiente. El comportamiento emprendedor es complejo. No se puede andar con recetitas y con fórmulas que a veces veis por ahí a ciertos gurús muy mediáticos, ¿no? Hay diferentes tipos de emprendimiento. Os he citado los cuatro fundamentales. Y luego hay factores diferentes a nivel vinculados con el emprendimiento, tanto contextuales como familiares como empresariales. Y luego, obviamente, características personales. Yo he entrado aquí más en la personalidad, pero hay otros. Sin ninguna duda, hay que controlar en el sentido de tener evaluado la inteligencia, las emociones, las actitudes, etcétera. Y en el ámbito de la personalidad, estas son, desde nuestro punto de vista, las ocho que hemos identificado, que recoge la prueba que hemos desarrollado, que se llama BEPE, que esperamos publicar en breve, que es la autoeficacia, la autonomía, la innovación, el locus de control interno, la motivación de logro, el optimismo, la tolerancia al estrés y la toma de riesgos. Todas ellas son importantes, son convergentes y de hecho la batería BEPE recoge una puntuación global de personalidad emprendedora y luego un perfil en función de esas ocho dimensiones. Lo hemos trabajado esta prueba tanto en situación de no selección de personal, es decir, que no es lo mismo responder a esto en situación de no selección de personal como en de selección de personal. Ciertamente porque la gente en situación de selección de personal, como muchos de vosotros sabéis, pues tiende lógicamente a distorsionar la respuesta para dar la mejor imagen de sí mismo. Y esto es importante en este aspecto. Y bueno, espero que os haya resultado de interés. Yo solamente tengo un corolario, y es para emprendedores, que curiosamente todo empieza ahora mismo y casi todo es posible, o sea que hay que intentarlo, es lo más importante, ¿eh?
Y dos, no es por hacer pesimismo, pero los científicos nos dicen que el Sol se extinguirá en 5.000 millones de años, así que parece sensato no hacer planes más allá de esa fecha, por ahora, ciertamente, ¿no? Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, quedo a vuestra entera disposición para vuestros comentarios, críticas y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. La verdad que ha sido una conferencia extraordinaria y además con muchísima información y muchísimas partes donde uno se da cuenta de todo lo que le queda por saber. Así que, bueno, voy a comenzar dando la palabra a nuestro presidente de la academia, eh, Elio Carpintero, cuando quiera. Bueno, eh, es muy sencillo lo que tengo que decir. Ha sido una conferencia magnífica, hemos aprendido todos muchísimo y ahí todo el tiempo he estado pensando que nuestro conferenciante tiene dos tareas, creo yo, por delante para emprenderlas. La primera es tomar a nuestra academia y convertirla en una entidad emprendedora. Es decir, ponernos a ello, porque la inteligencia y el sentido de responsabilidad bien entendido empieza por uno mismo. Así que nos, me pido que este conferenciante piense en ese tema. Y luego, en segundo lugar, yo creo que hay una dimensión fundamental que es cómo esto se lleva al mundo de la enseñanza y particularmente, si quieres, a la escuela. Nuestros maestros y nuestros profesores tienen que ser capaces de fomentar este espíritu entre sus alumnos porque eso es lo que verdaderamente puede cambiar un país. Yo creo que esta conferencia tiene esa segunda parte que esperamos para otro día, pero mientras tanto, gran enhorabuena a don José Muñiz. Muchas gracias por la Muchas conferencia. gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Querido profesor Muñiz, yo no puedo evitar pensar en parte en esto, ¿no? En lo que acaba de decir el presidente, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Ya sé que el tema de la evaluación es el tema de la evaluación, ¿no? Pero al final nos ha dicho unas categorías. ¿Qué podemos hacer para potenciar esa personalidad emprendedora, potenciar esas dimensiones que hay? ¿Sería ese el objetivo si queremos que nuestras universidades, por ejemplo, academias, sean más emprendedoras? ¿Sería potenciar esas? Sí, ¿no? Sí, 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 a los distintos niveles, ¿no? Hay que generar un contexto facilitador, por un lado, tanto a nivel social, que eso se nos escapa un poco más, pero bueno, es importante que nuestros responsables sepan que no es neutro todo lo que hacen, que hay cosas que facilitan y cosas que inhiben, y luego a nivel familiar, por supuesto, a nivel educativo, como ha dicho el presidente, es clave. Es muy, muy importante. Ya se están haciendo muchas cosas, ¿eh? Y hay muchas experiencias, por supuesto. Esto no se parte de cero ni mucho menos. En distintas comunidades y demás hay proyectos de muy diverso tipo. Y luego en el ámbito pues también institucional. O sea que la clave es un poco tocar cada uno de sus aspectos. No es de todo o nada, sino que ir perfeccionando, dando posibilidades y así como carácter general, que la gente se sienta con confianza. De iniciar y de cometer errores, que no pasa nada, ¿no? Yo suelo decir a veces que errar no es pecar, es decir, que sencillamente todos cometemos errores continuamente, se trata de aprender de ellos y sin problemas. O sea que yo creo que la buena noticia es que, como decía antes, todo este tipo de aspectos son perfeccionables y son mejorables. Quiere decir que uno no es emprendedor, no lo es para siempre, sino que al contrario, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido yo soy optimista. Profesor, cuando uno escucha hablar sobre la personalidad emprendedora, no puede evitar que a veces haya como cierto recuerdo o solapamiento o quizá coincidencia, ¿no? Con lo que sería la personalidad de liderazgo, ¿no? Es Sí, decir, que en sí. el fondo, a ver, a mí me encanta, me gusta mucho el tema del liderazgo, ¿no? Y Mm, muchas veces cuando escucho hablar del liderazgo, en realidad tiene mucho en común con la sí. personalidad emprendedora. ¿Lo piensa también nuestro profesor o es Sin ningún- algo? sí, sí, sin ninguna duda. Y entraría mucho en el ámbito del emprendimiento personal.
que por supuesto, al fin y al cabo es el poner, digamos, en las características que he citado de Josu Ugarte de liderazgo coinciden en gran medida con algunas de emprendimiento, sin ningún tipo de duda. Al fin y al cabo, a veces solemos decir que en las organizaciones, empresas o todo otro tipo de instituciones, el mayor reto que tiene el liderazgo es ser capaz de alinear, hacer converger las capacidades independientes de cada uno. Digamos que cada uno vaya por su parte, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Evidentemente con iniciativa, con honestidad, con humildad, o sea, por eso esas características. Sin ninguna duda hay mucha comunalidad entre... De hecho, a veces se confunde, ¿no? Emprendimiento con liderazgo, claramente. Y esa capacidad que dicen muchos expertos, o por lo menos gente que habla del liderazgo, de ser genuino, entraría dentro de estas características el ser genuino, ¿no? ¿El El de ser? alguna genuino, Ah, el de alguna manera ser coherente con lo que uno dice, de alguna forma no mostrar falsedades, decir siempre la verdad, creerse lo que uno dice. Esa parte que es ser sí. genuino, también supongo que como líder podría ser importante también para el emprendimiento. Eso es fundamental y normalmente lo englobamos dentro del concepto de ejemplaridad. Es Vale, decir, no hay, vamos a ver, la única manera de enseñar algo es con el ejemplo. Es decir, no es posible enviar un mensaje ambiguo si no das el ejemplo. Ha escrito cosas muy bonitas sobre ejemplaridad y un filósofo, Javier Gomá, que dirige la Fundación Juan Marc, que ha publicado largo y extenso sobre esta cuestión. Y eso es clave, Maripaz, porque si no, enseguida se detecta cuando no hay autenticidad y por lo tanto, realmente eso es una de las características fundamentales. A veces incluso es mejor generar un poco de, vamos a llamar entre comillas, malestar, pero a base de ser honesto y de decir un poco la verdad. Si no, primero, después, digamos, en fin, por ser el lenguaje popular, se pilla primero mentiroso que un cojo. sí. Qué bueno. La verdad que es un placer y la verdad que un privilegio poder escuchar a una de las personas que saben más de esto, que es uno de los referentes de nuestra psicología. Bueno, aquí, Pepe, como ya hay confianza, te voy a decir que este chat está lleno de muchas gracias, una información muy valiosa, excelente conferencia, es un placer escucharte, una conferencia muy útil y motivadora. Bueno, ya te lo Muy bien. imaginas, ya lo sabes. Pero bueno, yo quiero hacerme también eco de estas palabras y de estas felicitaciones, porque es un privilegio y un honor para mí haber sido moderadora de esta presentación y darte las gracias, porque la verdad es que siempre se aprende de ti, de tu equipo y de todo lo que estáis haciendo, que la verdad es que nos sirve mucho, porque incluso los que trabajamos en otros contextos, como yo, por ejemplo, que trabajo en el de clínica, pues al final te ves en situaciones en la vida que Claro. necesitas todos estos conocimientos, ¿no? Yo creo que nos hacen falta a todos y que es súper bonito ver que nuestros colegas están ahí avanzando para que podamos seguir beneficiándonos. O sea que la verdad que es un placer. Bueno, aquí no leo más que gracias, Bueno. excelente conferencia. O sea, Pepe, la verdad que da gusto invitarte a una Bueno, conferencia. es que veo por ahí que hay gente del equipo y claro, pues esto de que estén los amigos, pues siempre tiene una ventaja, ¿no? Bueno, tú y yo ya sabemos que va mucho más allá de los amigos. Pero Ya, bueno, te bueno, quiero dar las gracias. De verdad, ha sido un honor y un placer tenerte aquí. Como pues nada. digo, como eres tan humilde, tan sencillo, tan eso, esta gente de Oviedo es así, ¿no? O Es sea, lo que, parece que es lo que hay. les han puesto ahí una vacuna contra la prepotencia, ¿no? Entonces son Sin todos ninguna así, ¿no? duda. Sí, Pero la verdad que es un muy bien, lujo perfecto. tenerte y muchas gracias por todo, los conocimientos, como dicen aquí, un placer escucharte siempre, o sea que muchísimas gracias, ¿no? Muchas Bueno, pues gracias. Pues nada, un placer y a vuestra entera disposición. Eso lo dejáis ahí grabado, la gente puede disponer de ello y ya digo sí, públicamente que no tiene copyright, o sea que es open access. bueno, aquí está, aquí ya están los académicos por encima del copyright, ¿no? Para llegar a todo el mundo y que la psicología
nos ayude a todos a hacer un mundo mejor en todas las áreas, ¿no? O sea que realmente muchísimas gracias, de verdad, Muy Pepe, bien. un placer como siempre y un honor Vale. tenerte aquí. Para todos los que habéis asistido, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo no puedo por menos que invitaros a nuestra siguiente conferencia, que será el 26 de marzo y que nada menos que la impartirá el profesor Marino Pérez Álvarez. Y bueno, el título de la conferencia, como siempre, es muy sugestivo: La crisis de la salud mental a examen, lo que deben saber los psicólogos. Así que todos estáis invitados, como siempre, a nuestras conferencias de los miércoles con la Academia de Psicología de España, que estamos aquí para tratar de que la psicología científica pues llegue a todos los rincones y que pueda contribuir a hacer una sociedad mejor. Muchísimas gracias, Pepe, como siempre, un besazo muy Muchas grande. gracias. Nos vemos pronto y a todos los demás, muchas gracias por haber asistido. Seguimos contando con todos y todas para nuestras siguientes conferencias en Muchas los gracias. miércoles con la Academia. Un besito. Hasta Muchas pronto. gracias.